Tema 34. El siervo del centurión. Bajamos del monte y, seguidos de un gran gentío, entramos en Cafarnaúm. Había cierto centurión cuyo siervo, enfermo, estaba para morir, el cual le era de mucha estima. Como hubiese oído hablar de mí, envió a algunos ancianos de los judíos, suplicándome que viniese a sacar de peligro a su siervo, diciendo: Señor, mi muchacho yace en casa paralítico, presa de atroces torturas. A su vez, los ancianos me rogaban encarecidamente, diciendo: es digno de que le otorgues esto, pues ama nuestra raza, y la sinagoga él nos la edificó. Les dije: allá voy y le curaré. Acompañado de ellos, y cuando estábamos cerca de la casa, el centurión envió unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, que no soy digno de que entres debajo de mi techo, por lo cual tampoco me consideré digno de ir a ti, mas ordénalo con una sola palabra y quede sano mi muchacho, que también yo, simple subordinado a las órdenes de la autoridad, que tengo soldados a mi mando, digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi esclavo: haz esto, y lo hace. Al oír esto quedé maravillado, y vuelto a la gente que me seguía, les dije: os aseguro que ni siquiera en Israel hallé fe tan grande, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se recostarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de allá afuera. Allí será el llanto y el rechinar de los dientes. Dirigiéndome a los enviados del centurión, les dije: id y decidle: como creíste, hágase contigo. Y el muchacho sanó en aquella hora. Comentario del ingeniero. San Mateo y San Lucas nos llevan de nuevo a Cafarnaúm. La lógica de Dios no es la lógica de los hombres. Tampoco toda la palabra de Dios la podemos circunscribir a la interpretación literal de la inteligencia humana. En este suceso, los teólogos y exégetas han tenido notables dificultades para poder acomodar las dos versiones de este relato, la de San Mateo y la de San Lucas. San Mateo expone meridianamente que fue el propio centurión el que se dirige a Jesús suplicándole la curación de su siervo. Los oídos humanos de Jesús oyeron directamente la voz de un soldado humilde que articulaba las siguientes palabras: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techo, mas ordénalo con una sola palabra y quedará sano mi muchacho. San Lucas expone manifiestamente que el centurión no se atrevió a llegarse a Jesús de manera personal. Mandó a unos amigos
que en su nombre dijeron a Jesús: Señor, no te molestes, que no soy digno de que entres debajo de mi techo, por lo cual tampoco me consideré digno de ir a ti, mas ordénalo con una sola palabra y quede sano mi muchacho. Este suceso es histórico. Si pudiera volver hacia atrás en el tiempo, sería testigo directo de él. Pero, ¿cómo acaeció? ¿Cómo lo narra San Mateo o como lo hace San Lucas? Aquí nos sale al encuentro lo que se llama materia de opinión. ¿Cuál de los dos expone la verdad? La verdad intrínseca la exponen los dos con sumo rigor. Un centurión, una humilde súplica, un siervo enfermo, Cristo que hace el milagro a distancia, etc. En esto nada difieren los evangelistas, solo en la redacción de este pasaje difieren el apóstol y el médico. Ahora, este ingeniero entiende que posiblemente los acontecimientos se desarrollaron como nos lo presenta San Lucas. Al hacer uso del programa concordante, he podido advertir algunas peculiaridades que normalmente pasan desapercibidas cuando el Evangelio se lee de corrido y no se medita en profundidad. Ni San Pedro, San Marcos, ni San Juan hacen mención de este pasaje. Ambos viven en Cafarnaúm y debieron conocer que la sinagoga fue una realidad gracias a la generosidad de este centurión, que posiblemente ostentaba la máxima autoridad romana en esta ciudad. ¿Por qué? Quizás ya conocían los escritos del médico y del recaudador. San Juan seguro que conocería los evangelios de los sinópticos. Lo escrito, bien escrito estaba. Por primera vez oiremos de boca de Jesús la siguiente frase: allí será el llanto y el rechinar de los dientes. Salvo una sola vez que la menciona San Lucas, cuando Jesús contesta a uno que pregunta si serán pocos los que se salven, solo en San Mateo veremos esta afirmación del Hijo de Dios. Hasta 6 veces en este Evangelio la oiremos en los labios del Maestro. En el infierno se llora con eterna amargura y sin embargo no se suplica consolación. Se llora con desesperación, pero no se quiere el arrepentimiento. No es posible tener dolor de corazón. Se vive en una desesperanza que no tiene término, porque se odia en un inusitado desasosiego infernal del cual al condenado no le es posible querer salir. Lo quiere y lo padece porque lo ha querido. Lo quiere y lo querrá más allá del tiempo. ¿Por qué el Verbo de Dios, hecho carne, iba a asegurar que existe este indefinido lugar si no fuera verdad? El lugar existe y allí hay alguien. Pregunta número 34. La lógica de Dios no es la lógica de los hombres. Tampoco toda la palabra de Dios la podemos
circunscribir a la interpretación literal de la inteligencia humana. En este suceso, los teólogos y exégetas han tenido notables dificultades para poder acomodar las dos versiones de este relato, la de San Mateo y la de San Lucas. Pregunta: ¿qué diferencia hay entre San Mateo y San Lucas? A. En San Mateo vemos al centurión dirigirse personalmente a Jesús y suplicarle la curación de su siervo. En San Lucas, el centurión no se considera digno de hablar con Jesús, le envía a unos amigos. B. En San Mateo, Jesús se maravilla de la fe del centurión. En San Lucas no se dice nada al respecto. C. En San Lucas, Jesús pronunciará la siguiente frase: allí será el llanto y rechinar de dientes. En San Mateo, esta frase no aparece. Elija respuesta. En 5 segundos verá cuál es la cierta. Este sello contiene desde la pregunta número 28 a la pregunta número 49.